Buenas noches a toda la comunidad internacional. Estamos aquí felices por todo lo que el Padre está haciendo, felices por las bendiciones del Señor, felices porque estamos en los mejores días de nuestra vida, celebrando victorias, celebrando fiesta, celebrando revelación, celebrando justicia. Estamos creyendo que estos son los mejores días de nuestra vida. Bienvenidos a Conexiones de Reino. Aquí en Conexiones de Reino, que es nuestro programa de los domingos. Hoy tenemos como invitado al profeta Jaime Chávez, que va a dar su testimonio completo. Va a ser una bendición que podamos conocer, ¿no? De mi boca, el testimonio de lo que el Señor me ha permitido en este tiempo maravilloso de vida. En este tiempo poderoso, perdón, en este tiempo donde ha sido un reto y un reto profundo y poderoso porque el Señor nos ha entregado territorios, nos ha entregado naciones, nos ha entregado cosas maravillosas. Y entonces quería darles mi testimonio para aquellos que no me conocen, para aquellos que no saben quién es el profeta Jaime Chávez, que puedan tener ese conocimiento pleno de lo que es el profeta Jaime Chávez y de lo que el Padre nos ha permitido a lo largo y ancho de todo este recorrido maravilloso que es servirle a Dios, porque no tiene precio esto. Así que, señoras y señores, bienvenidos a este momento maravilloso, a este momento trascendental, a este momento glorioso, donde vamos a compartir mi testimonio y espero sea de bendición para muchos. El Señor me llama a los 6 años de edad, entrando para los 7. Vengo de una familia desintegrada. Vengo de una familia, mi madre, por la línea de mi madre, una familia muy educada, muy culta. No digo que una familia que buscó a Dios, pero una familia que tenía más acceso a Dios o que tenía más principios de Dios. Y por la línea de mi padre, una familia más complicadita, más rebeldita, más maliciosita. Pero vengo entonces de un hogar desintegrado donde pues cuando yo conozco al Señor, lo conozco en un pueblo, en el 82, por ahí, por el 1982, por ahí. Vengo de un pueblo. Y ese pueblo era un pueblo que no tenía luz para la época. Mi mamá le daba la catequesis en la escuela, daba la catequesis y era la que cuidaba del sacerdote, de su comida, de sus cosas. Entonces mi mamá tenía como un rechazo a los pastores porque pues como ella estaba siempre con el sacerdote, me imagino que el sacerdote le metió algunas cosas donde ella pensaba que los pastores, que los evangélicos le estaban quitando al sacerdote sus miembros. Y entonces ella tenía como ese recelo, tenía como ese odio o ese rechazo. Ella decía que cuando pasaban los evangélicos les iba a echar agua hirviendo. Yo no recuerdo hasta el día de hoy qué pasó y por qué mi madre eh, aceptó una invitación. Y vino un hombre, un evangelista con su esposa que era profeta, a nuestro pueblo que se llama el Llano de Jesús, que está en Huascorán Valle. Esto es en Honduras. Y bueno, la invitaron. Y yo recuerdo, yo tendría para mis 6, 7 añitos, y me fui en calzoncillos, como todo niño de pueblo, porque había un escándalo. ¿Por qué había un escándalo? Porque había un evangelista que Dios lo usaba en milagros y la esposa cuando profetizaba se desmayaba. Entonces, lo raro, la gente no iba por escuchar la palabra de Dios. La gente iba por escuchar a ver a la mujer que se desmayaba. Y el hombre de ella que hacía milagros. Entonces la gente estaba alarmada. Y más por eso creo que mi mamá se fue a esa campaña. Y junto con ella me fui yo, iba en calzoncillos, con la barriguita llena de sopa de frijoles. Yo me acuerdo como ayer. Y bueno, vimos todo el mensaje. Si ustedes me preguntan de qué hablaron, yo no me acuerdo. Tal vez no porque no me acuerde, sino porque tal vez no me marcó. Lo que a mí me marcó fue cuando hicieron el llamado, que cantaron Yo soy un pampanito así de chiquitito. Un cántico de esos.
Y yo recuerdo que mi mamá pasó adelante, iba llorando. Yo no entendía el asunto, pero yo fui. Y desde ese momento el Espíritu Santo me tocó. Desde ese momento el Espíritu Santo me selló. Desde ese momento el Espíritu Santo me levantó. Y yo me apasioné por Dios. De tal manera que yo aprendí a leer en la Biblia. Y antes de llegar a la escuela yo ya sabía leer porque yo aprendí a leer en la Biblia. Evidentemente no fue algo profesional, ¿no? Pero yo aprendí a leer en la Biblia y cuando fui a la escuela, obviamente, porque tenemos que darle al César lo del César y a Dios lo de Dios. Yo aprendí a leer en la Biblia, pero a lo silvestre. Pero fui a profesionalizarme a la escuela, porque fui a la escuela. Pero me enamoré tanto que yo quería estar, esa gente, ahí en el pueblo no había y creo que todavía no hay una iglesia cristiana. Y para ese entonces esperábamos que el evangelista viniera, se llamaba Ezequiel Ordóñez, viniera a traer la palabra y viniera con su esposa, porque la mujer se desmayaba cuando daba la profecía. Y fuimos sellados con el Santo Espíritu y fuimos llenos de la gloria de Dios. Y de ahí para allá nosotros quedamos amarrados con Dios. De ahí para allá mi vida fue tocada por Dios. De tal manera que yo iba a la escuela y en muchas ocasiones los ángeles se me pasaban, se me cruzaban en el camino. Recuerdo que una vez un ángel me llevó en un monte. Y cuando yo vi que el monte era pero muy lejos donde me llevaba yo, después tuve miedo y me regresé porque tenía que ir a la escuela. Y en muchas ocasiones hablaba el maestro y el ángel me decía lo que el maestro de la clase hacía mal. Y al lado de él yo veía una pantalla de televisión y le veía la vida que nadie puede ver. Yo la estaba viendo en el momento, al lado de la persona. La voz me hablaba ya de mis amigos, los que estaban robándole al papá o haciendo alguna cosa mala, y me decían. Entonces, mi vida fue realmente llena del Espíritu Santo. Llego a la escuela, y me gano al director, me gano al subdirector, me gano al maestro. Llego después a primaria y pasa los lunes que cantan el himno nacional, me daban a mí oportunidad para yo leer la Biblia. ¿Qué les parece? El lunes a primera hora y después orar por todos los chicos de la escuela y por todo el personal administrativo, por todos. Y el Espíritu Santo empieza a revelarme y a moverse de una manera tremenda. Y entonces este Señor empieza a utilizarme grandemente y y mi primer mensaje sería a los 8 años en un mercado, porque yo le pedí a mi pastora, yo tuve 3 pastoras, después que pasó en el pueblo nos trasladamos a una ciudad que se llama Nacaome Valle, que es el sur de Honduras, y me trasladé a Nacaome Valle, y ahí en Nacaome Valle me fui a la iglesia Alfa y Omega de las Asambleas de Dios, y ahí mi primer pastora fue la pastora Berta Mayorga, una señora que ya murió, que me metió mucho en el Señor. Y luego tuve mi siguiente pastora, que fue Delfina de Ordóñez, que también ya murió en las Asambleas de Dios. Y ahí, pero era tan hiperactivo, pero cuando yo le pedí a la pastora Delfina que me dejara predicar, no me dejó predicar, porque era un niño. No sé si porque no sé qué pasó, pero no me dejaron predicar. Entonces mi mensaje, me fui esa noche llorando a la casa con mi mamá, y mi mamá consolando me dijo, tranquilo, tranquilo, pero yo quería predicar, tenía una sed de predicar a mis 8, 9 años. Y me fui y prediqué mi mensaje. Mi primer mensaje fue en un mercado. ¿Qué les parece? En un mercado. Y ahí tenían negocio las hijas de la pastora y me vieron predicando. Y todo el mundo alarmado y asustado, pues ese es Jaimito. Ese es el hermano Jaimito, está predicando. Y se llenó el mercado, aquello estaba abarrotado de gente, extrañados viendo a un niño predicador. Y de ahí Dios me abrió las puertas, de ahí me trasladé para Choluteca, otra ciudad que es principal en el sur de Honduras. Y ahí vengo a estudiar allá al colegio. Ahí me gano también al director, me gano también a los consejeros. Y andamos de aquí para allá y de allá para acá profetizándoles a ellos. Y entonces ahí ya tengo otro pastor.
y ahí me voy con otro pastor en Choluteca, ya, pero siempre en la Asamblea de Dios, Santiago García. Y me voy con el pastor Santiago García y después fui como el pastor de jóvenes de la iglesia de él, pero el Espíritu Santo se movía con profecía, con milagros, con gloria, con poder. Pero ellos nunca entendieron que yo era un profeta. Nunca lo asimilaron. Nunca lo asimilaron porque en Nacaome les habían dicho que lo que yo tenía era un espíritu pitón. Entonces me encerraron en un lugar con los diáconos a gritarme a mis oídos y ordenarle a los demonios de pitón que me soltaran. Y yo pasé a creer que era verdad que yo tenía el espíritu de pitón, espíritu de adivinación. Y acepté porque yo no aguantaba la voz me hablaba todo, era una voz de día y de noche hablándome, de una forma tremenda. Y bueno, yo acepté que yo tenía el espíritu de pitón y oraron por mí, pero no se fue, sino que a medida yo iba creciendo, aquello iba creciendo. Me fui para Choluteca, en Choluteca fui pastor de jóvenes en esta iglesia y después el Señor empezó y me abrió las naciones. Me recorrí diferentes ciudades de mi país, me recorrí diferentes ciudades de Centroamérica como niño predicador y el Espíritu Santo moviéndose de una manera tremenda y de una manera grande. Voy a la normal y estudio para maestro, yo soy maestro de educación y me voy para allá y allá me gano a la al director, a la directora, a los consejeros, de tal manera que en las horas del examen yo me iba para Costa Rica o yo me iba para Guatemala o yo me iba para otro país y los maestros me decían a mí, tranquilo, tú vete, que nosotros después te hacemos el examen a ti. Y en plenos exámenes generales yo estaba en otros lugares predicando y hablando del Evangelio del Reino. ¿Qué les parece? Y cuando venía de allá me decían, Jaimito, ¿cómo te fue? ¿Qué hizo Dios a través de ti? ¿Qué fue lo que el Señor hizo a través de ti? Y bueno, voy a cerrar un poco aquí, Pérez, para que no vayan a asustarse los vecinos, porque los vecinitos se asustan cuando estamos hablando. Aleluya. Maravilloso. Me gusta romper protocolo siempre. Me gusta que las cosas sean así. Perfecto. Entonces, venía de las campañas y me preguntaban, no me decían, mira que el examen no. Me decían, ¿cómo te fue? Y empezaba a profetizarles y a contarles las maravillas que Dios hacía. Y después decían, estudiate esto, que el examen viene de esto, para que ustedes vean. Yo estudiaba y todo, mi examen era excelente. Y me lo hacían a mí solo, personalmente. Porque yo me había ganado aquel equipo. Y de hecho, en la ciudad levanté un equipo afuera de la universidad. Levanté el equipo de consejeros con todos y recibía diezmos y ofrendas de ellos. ¿Qué les parece? Y afuera de la ciudad yo venía y les predicaba el Evangelio del Reino a ellos. Maravilloso. Perfecto. El Señor empezó a moverse de una manera tremenda. Luego yo conocí a una persona, ¿no? Que también quiero hablar de eso un poco porque es parte de mi testimonio. Conocí a una persona la cual nos conocimos y vino a mi ciudad y ahí nos conocimos. Y bueno, empezamos a andar juntos y pues caímos. Y luego yo me enamoré de esta persona porque pues fue mi primera experiencia sexual, mi primera experiencia de hombre con mujer. Y ahí pues el Señor me llamó, me ministró, Dios se movió en mi vida, pero yo me quedé enamorado de esta persona cuando me dijeron, mi pastor Santiago García, no es para ti porque es mayor, cuando me lo dijo mi madre, no es para ti porque es mayor, cuando me lo dijo todo el mundo, mis amigos, todo el mundo me lo decía. Pero pues yo me enamoré porque había sido mi primera experiencia y yo me fui de la casa con mis 18 años, me fui de la casa y duré un largo tiempo ya y duramos juntos. Y bueno, hubo una guerra para casarnos porque en realidad esta persona no quería casarse y yo tuve prácticamente que obligar a esta persona para que nos casáramos. Y bueno, nos casamos. Después de unos 4 o 5 años de estar juntos nos casamos. Y bueno, estuvimos mucho tiempo, el pasado es doloroso, pero Dios es fiel. Tuvimos casi 20 años juntos. Y pues en el 2012, entonces se desata pues la separación. Quiero decirles que fue una experiencia muy buena. Yo no tengo nada en contra de lo que yo viví en mi pasado porque fue una experiencia maravillosa. Y fue una experiencia maravillosa, ¿por qué?
porque tal vez yo tuve ese entrenamiento de una persona mayor que tal vez me ayudara a formar mi carácter, porque Dios sabía lo que iba a hacer conmigo en las naciones. Entonces conozco a esta persona, me voy con esta persona, nos casamos a los 4 años, pero a todo esto yo ya estoy viajando por todas las naciones o por muchas naciones del mundo. Y el Señor me saca de mi país y empiezo a viajar por el mundo entero. Y me caso y bueno, en mi hogar no hubieron golpes, no hubieron gritos, no hubieron maltratos, no hubieron como matrimonios que se golpean, se patean, que yo haya descubierto una infidelidad en mi matrimonio no la descubrí. Tampoco mi esposa descubrió ninguna infidelidad en mi vida. Una mujer que le trabajaba a Dios o le trabaja a Dios, yo también trabajándole al Señor muy fuerte en las naciones. Pero pues llega un momento donde ella dice, en el 2012, que el Espíritu Santo, ella se mete en un ayuno y dice que el Espíritu Santo le revela que tiene que dejarme, que tiene que apartarse de mí. Entonces, para este caso, pues ella me había pedido, me había dicho, amor, yo quiero que tú invites a la profeta Ana Méndez a mi casa, a Honduras. Y le dije, perfecto, sí, sí, no hay problema. Entonces viene yo y le di, ¿no? Le di $5,000 para que le diera de ofrenda a la profeta. Le di también los boletos de avión, $2,000. Le di estos 5,000 para que le dé la ofrenda y estos $2,000 es para que tú pagues los boletos de avión. Y bueno, ustedes, que la iglesia, que el grupo pague lo que es el hotel y la comida. Y entonces se hizo el evento y después que se hizo el evento, eso fue para final de año del 2012. Y pero yo estoy de gira en Ecuador, yo estoy de gira en Puerto Viejo. Cuando me escribe la profeta Anita Méndez y me dice, Jaimito, llámame a este número urgentemente. Entonces yo, como es mi amiga, yo la llamé al número y le dije, ok, profeta, sí. Y me dice, ¿y tu esposa dónde está, Jaime? Y le digo, mi esposa está en la casa. Y me dice, no, Jaime, tu esposa te abandonó el 26 de diciembre. Se bajó de tu casa de arriba y se fue para la oficina y te abandonó. Porque dice que está cansada de estar sola, esto, bueno. Entonces, nosotros no habíamos tenido una discusión. Nosotros no habíamos tenido un sos feo, sos loco, sos diablo, sos malo, no. Nosotros no tuvimos discusión, nada. Como siempre, yo agarré mi maleta, me fui tranquilo, como toda pareja normal, sin haber discutido, sin haber pasado absolutamente nada. Y yo me doy cuenta que mi esposa me abandonó no por la boca de mi esposa, sino por la boca de la profeta, Anita, ya me llama. Y me doy cuenta que eso había pasado, entonces vengo yo y llamo a mi esposa y las aguas están arriba, cuando las aguas están arriba, dije, pero si no hemos peleado, no pasa nada. Entonces le dije, ¿sabes qué? No vamos a discutir, porque si esto se terminó así en paz, amén. Si esto se arruinó en paz, si esto se terminó en paz, amén, dejémoslo así, que Dios se mueva. Entonces entró aquello en mí y dije, bueno, si yo no la golpeé, no la maltraté, no la fui infiel, no me encontró en la cama con mujer, con hombre, con animal, con diablo, con perro, con gato, con nadie. Si ella no me encontró con nadie, entonces yo no tengo por qué llamarla ni nada, ella sabrá por qué. Después de ese ayuno, ella decidió hacer eso. Y me fui. Terminé la gira y me fui para mi casa y cuando llego a mi casa encuentro en mi casa la ropa mía en una esquina y un reloj bueno que el chofer me lo vino y me lo trajo. Entonces no, yo guardé aquello en mi corazón, y fue muy duro. Fue un año y medio de depresión, fue un año y medio de caminar desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la mañana en lugares peligrosos en mi país. Fue muy duro, porque no voy a llamar religiones, voy a llamar sentimientos, voy a llamar pasión, voy a llamar amor al reino. Y bueno, y el diablo hablando, Jaime, te caíste, Jaime, se te cerraron las puertas de las naciones, Jaime, vos sos un fracasado, Jaime, vos sos un arruinado, Jaime, vos estás acabado. Y yo escuché la voz del diablo por un año y medio. Por un año y medio yo no
y venían muchas invitaciones de las naciones para yo predicar. Vinieron muchas invitaciones de las naciones para yo hablar de Dios. Pero yo sentía en mi espíritu que no tenía nada que dar. Y yo sentía que una persona que se divorcia, una persona que fracasó, por muy ungida que esté, por muy... fracasaste. Punto. ¿Cómo lo puedes explicar? No tienes palabras. Fracasaste, eres un fracasado. Y aquello vino y 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 vino. Y me quedé 1 año y medio caminando en las calles. 1 año y medio. Porque todavía había sentimiento, había dolor, había amor. Porque yo amé a mi esposa, fue mi primer mujer, el primer amor de mi vida. Entonces vino aquel choque, aquella mezcla de amor, aquella mezcla de dolor, fuerte, aquella mezcla tremenda de mi vida que no fue fácil, y aquel también dolor por el ministerio, porque en mi mente estaba perdido, totalmente perdido, porque yo me casé para toda la vida, no me casé, nadie se casa para divorciarse. Yo no creo que alguien, yo por ejemplo me casé de niño, me junté con alguien a los 17 años, ella tenía 35 cuando yo tenía 17. Entonces, yo por lo menos no me acosté con una persona pensando, porque tal vez a esas alturas de mi vida no tenía la malicia que tal vez ahora tengo, porque era un muchacho. Entonces aquello me pegó muy fuerte, 1 año y medio. Pero aquello yo lo entendí también porque yo me fui de mi casa desde que me casé y, como quien dice, me fui de la casa, me olvidé de mi mamá y me fui de la casa. Eh, lo tremendo es que en este 1 año y medio hay invitaciones, hay agendas, todo el mundo me está llamando, todo el mundo quiere que yo vaya. Perfecto, a ministrar. Pero yo no me sentía capacitado, no me sentía, yo me sentía en pecado, yo me sentía rechazado, me sentía abominable, yo me sentía mal. Y en ese tiempo, 1 año y medio para 2 años, que yo no salía a ministrar. Pero es increíble porque todo el equipo de las naciones me sostuvieron con sus diezmos y ofrendas. Eso era lo raro, que el diablo me hablaba. Estás acabado, estás arruinado, te vas a secar, te vas a morir, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro. Mi mamá me llamaba y me decía, hijo, cuidado, vayas a beber, cuidado, mamá, tranquila, yo soy un hombre de Dios. Y miren cómo Dios es lindo, les voy a contar un testimonio y me interrumpo solo, pero voy a contarles un testimonio cuando yo me di cuenta, cuando Anita me dice que mi matrimonio está caído. Ojo, no me lo está diciendo Juancito, me lo está diciendo la profeta Ana Méndez. O sea que lo mío trascendió por lo alto. Aquello me movió más, porque trascendió por lo alto. Aquello sacudió mi vida. Y la primera cosa que yo hice fue, dije, bueno, me fui y me compré 2 botellas de vino. 2. Y dije, este es el día. Este es el día que yo voy a beber. Y me compré 2 botellas de vino, 2. Y subí arriba. Fui y las compré, me subí arriba a la habitación. Pedí un destapador y cuando yo destapé las botellas de vino para tomármelas, destapé la primera, la vacié en la copa y cuando me la tomé sentía que el vino, gente, el vino más maldito que yo he sentido en la vida, el vino más horroroso, el vino más amargo. Yo lo probé y sentí como que estoy de impotencia y de rabia. Agarré aquellas botellas y las tiré en el inodoro. Y me entró rabia, quebré las copas, quebré ¿cómo se llaman? Las botellas en el piso y grité, me agarré del pelo y grité, y grité, y grité, y grité, y grité. Evidentemente no le conté a nadie porque tuve miedo de que me eliminaran la campaña, X cosa, entré en un shock. No es fácil, pero pues cuando yo le conté a mi mamá eso, me dice, mi hijo, el Espíritu Santo, hijo, te guardó porque si tú te hubieras tomado esas 2 botellas, hubieras entrado en un cautiverio de borrachera y vos fueras borracho y vos sos un hombre de Dios. Entonces pasó lo que pasó, llegué a mi casa, la ropa estaba en una esquina y preferí quedarme en silencio. No la llamé, no la busqué,
Dije, si esto se decidió por la buena, no voy a meter la mano, que sea el Espíritu Santo que se mueva, que sea Dios que haga las cosas. Entonces yo me trasladé para la casa de mi madre. ¿Por qué me trasladé para la casa de mi madre? Si yo estaba en la capital, me trasladé para Choluteca. ¿Por qué? Porque dije, bueno, número uno, no quiero que el diablo hable cualquier cosa de mí. Voy a estar bajo autoridad. Y qué mejor lugar que la casa de mi madre. Y me fui con mi madre. Y ese año y medio que yo caminé como loco, pero ustedes no tienen idea. Si yo les digo a ustedes lo que es caminar como loco, ustedes no lo van a creer, como loco. Pero ese año y medio, el Señor Dios me regaló a mi madre. Yo a esa mujer la traté como mi amante. Yo a esa mujer la traté como mi novia. Yo a esa mujer la traté como mi madre. Yo a esa mujer la traté como mi amiga. Yo a esa mujer pude abrazarla, darle sus cositas. Un año y medio, o para dos, cuando mi madre se muere. Por eso le digo, quiero que sepan mi testimonio porque es dolor. Pero Dios me arrancó de allá para que yo disfrutara a mi madre. Y pude disfrutar a esa mujer porque en ese año y medio que yo no fui a trabajarle al Padre, ese año y medio todo se lo dediqué a esa mujer, se lo regalé. Mi vida. La sacaba a pasear. Pude bendecir a mi hermana mayor y a mi hermano menor. Pude darles una ayuda a uno y otra ayuda a otro y mi madre los vio. Porque ella tenía la carga en sus lomos de mi hermana mayor y tenía la carga en sus lomos de mi hermano menor. Una carga grande. Y el Espíritu Santo me dijo, a uno le vas a dar esto y al otro le vas a dar esto. Y mi madre lo vio y esa carga se le fue. Y pude honrarla. Nunca esperé que se me fuera tan rápido. El Señor permitió en ese año y medio o 2 años que yo la disfrutara. Que yo la disfrutara. No es fácil. No es fácil. Cuando ella se me fue, yo pensé que todo se me había acabado. Porque venía de una tras de otra. Venía de una caída financiera muy fuerte en Miami, cuando hizo un evento en Miami, en Miami Beach Convention Center para 12,000 personas. Un evento muy fuerte. Y fue justamente en el 2008 cuando vino la caída financiera en los Estados Unidos, que la banca colapsó y vino la crisis en Estados Unidos. Justo en la crisis de Estados Unidos. Justo en la crisis viene el evento, hago el evento en el Miami Beach Convention Center, 250,000 o 300,000 dólares por los 4 días, solamente el local, con 9 expositores, 4 días de administración, para gastar alrededor de 600, 700,000 dólares. Y en ese momento viene la caída financiera, porque cuando yo esperaba que por lo menos se cubriera el evento, porque mis eventos, las entradas eran gratis, no eran cobradas, viene el colapso y se cae todo. Y me voy abajo financieramente. Después creo que después de eso me vine para Haití a hacer el evento y ahí rematé con ese evento que también hice en Haití. Y tuve una caída financiera. Después de esa caída financiera tengo un ataque entre Uruguay y Brasil. Estoy ministrando en un estadio o mini estadio por 3 días, creo. Viernes, sábado y domingo, 3 días. Ministro el viernes. Ustedes pueden ver los videos donde estoy ministrando en un estadio ahí en Uruguay. Ministro el viernes, el sábado. El viernes, un desafío para Changó, un desafío para Yemayá, un desafío para la brujería y las liberaciones, y lo que pasó ahí fue espectacular. El segundo día, que es el sábado, me peleé y me desafié con el espíritu de la muerte, con los demonios de la macumba, de la umbanda, y fue tremendo. Fue tremendo lo que pasó. Esa noche yo fui imprudente, salí, porque siempre yo después de ministrar salgo corriendo, me voy al carro y me llevan al hotel o a la casa donde esté hospedado. Y ese día yo salí corriendo y me fui. Pero cuando yo llego al hotel yo tengo hambre y me dio hambre. Entonces yo salí, estaba enfrente de una plaza. Pero yo no como esas cosas, habían perros calientes y cosas ahí. Yo salgo del hotel a la plaza.
Y caminé un poco, pero no me quité la ropa que yo andaba, no me quité el reloj que yo andaba, no me quité la ropa, no me quité nada. Y me salgo a caminar y voy y pregunto por los perros. Bueno, y cuando vi que nada de lo que había ahí era mío, que nada de lo que había ahí era para mí, entonces vine y decidí dar la vuelta. Cuando yo decido dar la vuelta, porque la plaza es grande, y decido dar la vuelta para irme para el hotel, entonces viene alguien y me abraza. Un chico va y me abraza por atrás, me abraza. Cuando me abraza, dije yo, bueno, algún hermano de la iglesia, alguien que me conoce, me abraza. Y cuando esa persona va y me abraza, entonces inmediatamente sacó un puñal y me lo pone en el abrazo por abajo, y por abajo, por la mano, me pone el puñal y me dice, camina. Cuando aparecen dos, ese era una persona de España, era baja, era blanco, y los otros dos eran morenos, eran trigueños, delgado, uno de ellos era como gordito, el otro alto. Y me llevaron a un lugar oscuro. Y en el lugar oscuro, uno de ellos empezó a hablar y hablaba en portugués y empezó a hablar con jerigonzas, como que él había consumido droga. Ahora lo digo porque pues no tenía por qué echar baba. Con jerigonzas y como con baba sacando saliva, él me habló, você vai morrer agora. Tú vas a morir ahora. Y cuando él empezó, tú vas a morir ahora, empecé yo a hablar en lenguas y empecé yo a declarar y a abrir la boca a profetizar cuando los dos me agarraron y el otro empezaba, pero no era un puñal, eso fue lo raro, no era un puñal, era un picayelo, era un picayelo. Y empezaron a clavarme, me dieron 12 puñaladas, la última fue por la yugular. Cuando me metió la última en la yugular, salió el chorro de sangre, muy fuerte, pero muy fuerte. Y entonces yo perdí el conocimiento fuertemente con eso. Y entonces, pero como yo pude, me quedé un tiempo como yo pude. Entonces la policía me rescató. Yo les pedí llevarme al hotel y me llevaron al hotel y fui al hotel. Porque yo había oído que cuando uno ha tenido heridas, lo más inteligente es bañarse con agua. Y fui a bañarme con agua. Y cuando yo fui, me bañé con agua. Entonces, evidentemente, era mucha sangre. Entonces yo me limpié con las toallas, van a quedar manchadas. Me limpié ¿cómo se llama? Con las sábanas. Perfecto. Y bajé del hotel. Pero la policía me estaba esperando abajo y le dije que me llevaran al hospital porque yo estaba muy mal. Y me fui al hospital. Y cuando me fui al hospital llamaron al apóstol donde yo estaba ministrando. Y el apóstol fue a verme al hospital. Había 0 grados, estaba helado, una cosa horrorosa. Me fueron a ver como tipo 2 de la mañana o 3 al hospital. Y me quedé toda esa noche ahí en el hospital. El siguiente día, como 10 de la mañana, el Espíritu Santo me habla y me dice, te van a matar. Van a venir por ti y te van a matar. Sal de aquí. Entonces yo llamo, viene el apóstol a verme como 9 de la mañana y le digo, apóstol, yo tengo que salir de aquí. El apóstol me dice, tú no puedes salir de aquí. Tú no vas a salir de aquí. No puedes salir de aquí. Entonces cuando el apóstol me dice, no puedes salir, digo, no, porque el Espíritu Santo me dijo que yo tengo que terminar. Entonces el doctor dijo, tú no puedes. Yo le dije, ¿dónde tengo que firmar? Y yo firmé que la salida era con mi gusto. Y me fui y terminé la campaña el día domingo en la mañana. Yo pensé que iba a predicar 20 minutos y prediqué 1 hora y poco. Y ahí está el video donde yo levanto mi camisa y les muestro a la gente los ataques de puñalada. Entonces, después de esto, que yo estuve con el apóstol Robert Moreira y con Milton Braga, después levantaron que aquello me había pasado por un acto sexual. Ahora la pregunta es que yo les hago a todos aquí. Si ellos aseguran o si alguno de ellos asegura que eso fue así, ¿por qué me dejaron terminar el domingo en la mañana? ¿Por qué me dejaron terminar mi campaña? ¿Por qué me dejaron terminar mi campaña? Número 1. Y número 2, si realmente eso pasó en el hotel, ¿por qué nadie oyó los gritos? Porque si alguien te está clavando y te está matando,
señores, matando, porque lo mío fue para muerte. Si alguien te está clavando y te está matando, ¿tú crees que tú no gritarías por auxilio y por ayuda? ¿Tú crees que tú no gritarías porque alguien te está ayudando si te están matando? Te están matando, te están... ¿Tú crees que no hubiera habido gritos? Y entonces ellos pueden asegurar, sí, el hotel nos contactó y nos dijo, llamó la policía, vino la policía, porque tiene que venir la policía, están matando a alguien. No era besitos, no era cachetadas, no era forcejeo, eran puñaladas. ¿Usted sabe lo que es puñaladas? No, usted no sabe si nunca las ha probado, eran puñaladas en todo mi cuerpo. Entonces yo podía gritar o las cámaras podían registrar que alguien entró a mi habitación para hacerme daño. Entonces el diablo después levantó de que aquello había sido un ataque sexual. ¿Qué es lo que no quisieron decir y qué es lo que no dijeron? Pero yo hoy puedo decirlo públicamente. ¿Por qué me dejaron terminar el domingo en la mañana? Si descubriste a este man con adulterio, con homosexualismo, con lo que haya sido, ¿por qué lo dejaste terminar el domingo en la mañana? Si el ataque fue en la noche del sábado. ¿Por qué aparecen los videos que yo levanto la camisa, mostrando mis puñaladas? Terminando mi evento, yo pensé que solamente eran 20 minutos y ese día se llenó el estadio y tuve ofrendas y diezmos como nunca antes en la vida había tenido. Y terminé mi campaña y me quedé una semana porque estaba herido en la casa de un hermano que se llama Robert. En la casa de él me quedé y ellos me atendieron, que Dios los bendiga, porque me atendieron de maravilla. Me atendieron como que el Señor les pague, les multiplique. Bueno, tuve la caída financiera, todo seguido. Tuve las puñaladas, tuve la separación, de ahí la muerte de mi madre. Y tuve todos aquellos ataques diabólicos. Ahora viene la otra etapa, viene el proceso del divorcio. Pero quiero contarles que en este proceso del divorcio, yo quise darle una oportunidad a mi esposa. Yo quise darle una oportunidad y yo fui a mi casa, porque ella vino a buscarme. Bueno, no vino a buscarme. Los chicos de ella me pidieron que querían verme en un hotel de mi ciudad. Y yo les dije que yo los veo, pero no quiero que ella venga. Pero ellos vinieron y la trajeron. Y ella vino al hotel. Y ahí entre hablar y hablar, porque nosotros, acuérdense que no peleamos, no discutimos. Y eso me da tanta alegría. Mi divorcio fue el divorcio más maravilloso que puede haber. Número uno, no hubieron gritos, maltratos, no hubo nada. Yo no la encontré con nadie en la cama a ella, ni ella me encontró a mí tampoco. Entonces, mi divorcio fue el más maravilloso. Y si hablamos de papeleo, no hubo que esos perros, que esos gatos, que esos estos, no. Con la única cosa que yo me quedé fue con la casa que estoy pagando ahora. Pero todo lo que estaba pagado, yo se lo di a ella que lo llevara. Nosotros no tuvimos ningún pleito. Es más, después del divorcio, el abogado de ella dijo, wow, dijo, yo nunca vi un divorcio, bueno, los divorcios no son buenos, pero nunca vi un divorcio tan bonito como el de ustedes. Ustedes nos han insultado, nos han maltratado, y no, ¿por qué lo vamos a hacer? Si nosotros no nos separamos peleando, ni nos juntamos peleando. Y así fue que se dieron las cosas. Pues yo fui a mi casa porque hablamos. Yo le dije, bueno, entonces vamos a hacer una cosa, vamos a buscar un psicólogo. No quiero pastor, no quiero profeta, no quiero nadie, quiero un psicólogo. Y que el psicólogo trate contigo y trate conmigo, porque yo sabía y le dije, tampoco quiero un psicólogo joven, quiero un psicólogo señor, para que nos diga la verdad en la cara, para que nos hable lo que tenga que hablarnos, para que nos diga lo que nos tenga que decir. Bueno, ella me dijo, sí, está bien. Pero el siguiente día ella me dice, te invito a mi casa. Y yo me voy a la casa. Resulta que fui, no sé si fue cena o almuerzo, la verdad no lo recuerdo. Fui, solo que había una niña en la casa. Y pues esa niña estaba con ella y no sé qué pasó con la niña, que ella empezó a hablarle fuerte a la niña, a gritarle fuerte, fuerte. Y yo me metí. Dije, pero mira, si la niña es así, ¿por qué no la sacas? Que se vaya para su casa, déjala. Y entonces, sí, es que a vos te gusta esta prostituta, es que a vos te gusta esta, una niña de 10 añitos. Y empezó a atacarme, sin qué ni para qué. Y cuando me empezó a atacar, yo me quedé asustado porque vi que no había cambio.
Entonces yo salí y me tiró la puerta, vete de mi casa. Entonces cuando yo salí de la puerta me arrodillé y le dije, Padre, ¿qué hago yo aquí? Yo te pido perdón. Esa fue la última vez y nunca más. Nos volvimos a ver hasta el día del divorcio. Eso fue la última vez que nos volvimos a ver, hasta el día de que fuimos a firmar. Y hoy por hoy somos amigos. Y hoy por hoy yo creo que fue una bendición en mi vida porque aprendí cosas de matrimonio, de hogar. Era un muchacho, era un niño. Aprendí cosas de la vida. Y yo le agradezco hoy por hoy y la bendigo. Porque pues todo Dios lo permite en la vida. Y yo sé que todo Dios lo permite y Dios permite las cosas con propósito. Porque Dios es fiel. No puedo hablar mal de esta persona porque es una mujer de Dios. No puedo hablar mal de mi persona porque soy un hombre de Dios. Solo puedo decir que Dios permite algunas cosas que no las entendemos. Que solamente Él sabe por qué se dan. Que solamente Él sabe por qué acontecen. Entonces, cuando eso pasó, no sé si algunos leyeron mi escrito por el Facebook, un 26 de diciembre, donde yo escribí un comunicado porque la gente empezó a hablar cualquier cosa. Y entonces hice un comunicado, no sé si lo leyó los hijos, los amigos, la gente que andaba conmigo, hice un comunicado y les dije, el 26 de diciembre nos separamos, mi esposa me abandonó, no porque me halló en una cama con animal, con hombre, con perro, con pato, con mujer, con diablo, con diabla, con nadie. Y conté todo el evento y al final dije, y cualquier persona que quiera hablar de mí sin prueba de algo, yo voy a tener que procesarla y no voy a respetar si es pastor, profeta, apóstol, y tuve que escribirlo. Al siguiente día, o tercer día me escribió ella, ¿por qué te estás denigrando solo? Le dije, no señora, porque estoy diciendo la verdad cómo pasaron las cosas. Si yo no hubiese hecho eso, el diablo me cocina vivo. Pero hubo un amigo mío que me lo aconsejó, apóstol Marcelino Salazar del Perú, y otros amigos que me dijeron, Jaime, si vos estás limpio, escribilo. Y lo escribí. Si yo hubiera debido algo, no lo hubiera escrito, porque alguien me hubiera confrontado, pero yo no debía nada, por eso lo escribí. Y ahí yo le contaba a la gente. De ahí vino el epicentro de la muerte de mi madre, que fue uno de los eventos que me acabó conmigo, que fue uno de los eventos más duros y más malditos que yo he tenido en la vida, porque nunca esperé que ella se me muriera. Y bueno, estos son los epicentros de mi vida, epicentros dolorosos y duros. Por eso a veces mi mensaje es fuerte de rompimiento, por eso a veces mi mensaje es duro, porque decidí predicar lo que vivo, decidí predicar lo que vivo. El diablo me quiso destruir cuando niño de mil formas, me escapé de hogar 12 veces. Me escapé de ahogar en un río 12 veces. El diablo me quiso matar ahogado, me quiso matar en el vientre de mi madre. Me dio epilepsia a los 9 años. El diablo quiso destruirme de cualquier forma, de cualquier manera. Tuve un primo que quiso abusarme sexualmente y quiso tirarme espíritus diabólicos para destruirme. Entonces, venimos, tú puedes ver a los hombres de Dios usados y ungidos, pero tú no sabes el contexto de lo que han vivido, de lo que han pasado. Recuerdo que mi mamá se fue para los Estados Unidos y nos dejó pequeños detrás de mi papá, que al final él lo perdió, ella lo perdió. Y no había que comer, yo me iba a los mercados a robar tomates y a picarlos para comer. Yo vendí de todo lo que te puedes imaginar, vendí plátanos, vendí tomates, vendí bananos, vendí pescado, vendí todo. Lo más maldito que yo vendí fue el pescado, porque sentí un olor a pescado en mi ropa. Entonces ese olor a pescado que yo sentía en mi ropa, ese olor a pescado, los amiguitos decían, ahí viene el que tiene tufo a pescado, y aquello era doloroso, pero nunca vine con un pescado a mi casa, siempre los vendí. Y mi carácter fue preparado para lo que el Padre quería que yo hiciera. El Padre me sacó a los Estados Unidos, me sacó, he recorrido más de 150 naciones en el mundo. Nunca tuve un patrocinador que dijera, Jaime, inviten al profeta Jaime, que este es un profeta de Dios, invítenlo. Nunca tuve un patrocinador. El Espíritu Santo me abrió mi primer boleto de avión, lo quité prestado porque no tenía dinero y me fui a las naciones. Me fui a las naciones. Fui uno de los profetas que fue invitado por el presidente Chávez en Venezuela.
Y en 3 o 4 ocasiones fui invitado por ellos para ser el profeta que predicaba en el Poliedro de Caracas para 80,000 personas. Volamos los aires de Venezuela en helicóptero, caminamos por tierra con la pastora Eda Gómez, caminamos por varios lugares y muchas cosas proféticas que se profetizaron se cumplieron. Y el Padre me llevó a bendecir Venezuela de una manera tremenda. Me acuerdo para la Copa en Venezuela, Copa América, creo, en Venezuela. Enterramos Biblias en todas las ¿cómo se llaman? Las canchas deportivas donde iban a hacer los juegos. Enterramos Biblias para romper. En ese momento había un problema fuerte con Chávez y con Colombia y un desorden. Y se pensaba que en la Copa América hubo un problema, pero hicimos los actos proféticos para romper todo y no pasó nada, porque el Padre nos mandó a hacer ese rompimiento de una manera tremenda y de una manera poderosa. El Señor me llevó a ser el consejero espiritual de las Fuerzas Armadas de Honduras en mi país. Y le dimos asesoría a varios generales. Primero a López Carballo, después al general Isaías Barahona, y después que eran comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, y después a Romeo Vázquez Velázquez. Cuando me entregan a Romeo Vázquez Velázquez en el día de la toma y me dice López Carballo, se lo entrego, profeta, para que usted lo dirija. El hombre me quedó viendo y como que no tenía confianza porque no me conocía. Y empecé a profetizarle y a declararle a medida que él fue avanzando. Le digo, me dice el Señor que el presidente que va a ganar te va a llamar y te va a pedir que tú termines, que tú sigas con él los 4 años que son de él. Y él me dice, profeta, con todo respeto, número 1, yo no tengo amistad con ninguno de ellos. Pues así profunda. Número 2, es anticonstitucional, yo no puedo aceptar eso porque yo me debo a una institución armada y en el reglamento eso no es posible. Y le dije, arránqueme las orejas y póngamelas de un perro. Y entonces le profeticé a él y le declaré aquello. Cuando el hombre gana, el presidente lo llama y le dice, general, yo quiero que usted se quede conmigo los 4 años de mi gobierno. Yo estoy en los Estados Unidos y me llama el general, me dice, profeta, se cumplió la palabra, ¿y ahora qué hago? Le dije, ¿qué hace? A Dios le habló, siga. Pero cuando yo regreso a los Estados Unidos y el hombre tendrá, qué sé yo, no sé, al año y poco que yo lo vi, bueno, lo vi varios tiempos, pero al año y poco, me dice, Señor, dile que el presidente le va a pedir algo, que no tiene que obedecer a ese hombre y que el presidente lo va a sacar. Y yo le solté la palabra como un balde de agua que el hombre se quedó asustado. Me dijo, profeta, usted me asusta. Mire, se me pone, me dijo la piel de gallina, usted me asusta con lo que me está diciendo. Le dije, sí, Señor. Dicho y hecho, no me acuerdo en qué país estaba el hombre, me llama, me dice, profeta, se acaba de cumplir la palabra del presidente, me acaba de correr públicamente. Y cuando le digo sí, entonces no se asuste. Usted le dije, disculpe la expresión que voy a usar, pero yo le dije, usted tiene las bolas bien colocadas, usted tiene 5 estrellas, usted tiene las armas, y el que tiene las armas es el que gobierna. Le dije, llegó la hora de que ese hombre salga, sáquelo a bala. Fue la palabra que yo le di, y él me dijo, profeta, no podemos hablar estas cosas así porque esto es delicado. Le dije, tranquilo. Y colgamos el teléfono, y no sé qué pasó, ellos se reunieron entre ellos, y concordaron entonces colocar en ese momento al presidente, creo, del Congreso Nacional, y él se quedó, y entraron y sacaron al presidente y lo pusieron en un helicóptero y lo llevaron para Costa Rica. Y ahí se dio todo lo que se dio. Pero fue profetizado, solo que se acuerdan del evento de Miami. Yo tenía invitado al general Romeo Orlando Vázquez Velázquez para el evento en Miami, porque no había pasado eso, solo que en el momento que está el evento, pasa lo de Honduras. Y entonces el general Romeo Vázquez Velázquez no puede venir a Miami porque Estados Unidos le interviene la entrada y le quita todo. Pero yo tenía como invitado especial al general Romeo Orlando Vázquez Velázquez de Honduras. Lo tenía como invitado especial y solo que no pudo llegar porque le cerraron la puerta. Y vino un ataque contra mí. Los medios de comunicación, CNN, y mucha gente empezó a atacarme en Miami, que yo era un golpista también. Yo no tengo nada que ver con eso, soy un profeta de Dios. Y empezaron a atacarme y sufrí persecución. Usted no se imagina cuánto ataque vino contra mí. De tal manera que mi gente me decía, no vengas a Honduras porque te pueden hacer un daño.
Solo que el Señor le dijo al general, y yo te voy a restituir, y se cumplió. Porque ¿qué pasó? Aún el hombre saliendo, y cuando entra el otro gobierno, invitan al general para que trabaje con ellos. En vez de ir a la cárcel, el general fue honrado por el próximo gobierno que llegó. Y todo lo que Dios le dijo a ese hombre se le cumplió. Entonces, como profeta, hemos operado bendiciendo presidentes de naciones, bendiciendo fuerzas armadas, bendiciendo empresarios de alto nivel en diferentes naciones del mundo. Y el Señor nos ha llevado más de 150 naciones. Trabajo con el apóstol John Eckhart y con varios amigos en las naciones. Y hemos viajado y hemos hecho cosas tremendas en el espíritu, algunas cosas que no las puedo contar porque son muy delicadas, son muy duras, pero que las hemos hecho en el espíritu. Nos hemos metido en lugares terribles, delicados, fuertes, para hacer rompimientos grandes. El diablo me quiso matar en Colombia porque entramos en una cueva y casi quedamos enterrados en aquella cueva. El diablo quería matarme después de una liberación fuerte. Y cuántas cosas tremendas que, bueno, en Colombia incluso hicimos una toma y la policía vino y me puso el arma en la cabeza porque andábamos haciendo actos proféticos y nos descubrieron con las manos en la masa. Bueno, cosas tremendas que nos ha tocado vivir alrededor de todo este tiempo. Y pues yo soy un profeta de rompimiento desde niño, viajando por muchas naciones y rompiendo cosas tremendas, porque el Padre nos ha mandado a esto. Ahora, ¿por qué quería yo contarles mi testimonio? Porque quiero activar a mucho profeta y a mucho hombre de Dios, que aunque los vientos sean contrarios, tienes que seguir. Después que me pasó todo lo que me pasó y lo más duro de mi divorcio y la muerte de mi madre, yo pensé que todo se cayó. Y yo decidí meterme en una burbuja cuando de la noche a la mañana empiezan a venir todas las invitaciones. Y tuvo que venir un amigo a pagarme un boleto de avión y lo trajo en la mano y ahí llevarme a la playa, a liberarme. Me llevó al mar y me liberó. Agarró, mira, me llevó al mar, me liberó y me dijo, profeta, así como tú lo haces, me rompió la camisa, agarró una vara y me pegó, así como tú lo haces, lo voy a hacer contigo. Y me dio, y me trajo una gira por Europa y me trajo una gira por el sur. Y me dijo, te equivocas, la gente te ama, la gente quiere estar contigo. Y desde ahí para allá no paré hasta el día de hoy, con agendas llenas. Yo tengo agenda hasta el 2021, agendas llenas, llenas, llenas. Y el Espíritu Santo empezó a levantarme y a enviarme, y a enviarme, y a enviarme, y a enviarme. ¿Por qué te quiero contar esto? Porque así se puede. Yo vengo de los arrabales, vengo de la nada, vengo de la miseria, vengo de la desgracia, y el Dios del cielo me bendijo. Y si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Por eso yo quiero bendecirte en esta hora. Y yo quiero declarar que lo grande está llegando para ti, que pase lo que pases. La gente se pregunta por qué Jaime no se casa. Voy a usar una terminología y no quiero que la malinterpreten. Tal vez sea temor a repetir mi pasado. No sé, tal vez sea bloqueo. Mi familia me lo ha dicho, cásate. Muchos hombres de Dios me han ofrecido, hasta personas me las han puesto. Pero yo no me quiero equivocar. Yo no quiero cometer errores. Yo sí sé que Dios está guardando mi esposa y está guardando por lo menos un hijo. Porque en estos 20 años de casamiento yo no pude tener hijos porque mi esposa era mayor. Se nos cayeron 2 niños. No pudimos tener esos niños. Por algo será, solo Dios sabe. Yo me peleé con Dios 1000 cosas, pero por algo Dios no lo permitió. Y sí sé que Dios está reservando a mi esposa. Y sí sé que tengo que casarme. Y sí sé que necesito a alguien en mi vida. Y sí me siento solo y quiero compartir mi vida con alguien. Y sí sé que está llegando. Y sí sé que Dios ya está provocando. Y en cualquier momento yo anuncio por esta pantalla, esta es la mujer con la que me voy a casar. En cualquier momento. Solamente Dios lo sabe. Porque no quiero hacer nada en la carne. Quiero hacer todo en el espíritu. Aleluya. Entonces, quería contarles esto para decirles que estamos a punto de ver cosas grandes y que venga lo que venga. El diablo no nos va a poder destruir. Que venga lo que venga, el diablo no nos va a poder acabar. Que venga lo que venga, la bendición se va a desatar. Yo quiero profetizar la gracia sobre ti. Yo quiero decir que yo bendigo todo lo que pasé en mi vida. Y quiero decirles públicamente, de nada me arrepiento. De nada me arrepiento.
De nada me arrepiento, porque todo lo que he vivido, lo que he pasado, ha sido aprendizaje. Todo lo que he pasado y lo que he vivido ha sido aprendizaje de reino, para darme carácter y solidez. Y gracias a lo que he vivido, hoy puedo adorar al Dios verdadero. Hoy puedo bendecir al Dios verdadero. Por eso decidí negarme a mí, renunciar a mi almohada, renunciar a mi cobija, renunciar a mi cama. Y no es porque no tenga, yo tengo donde vivir y donde dormir, pero duermo en una bodega, en un colchón. Este hombre que Dios usa no tiene una almohada, no tiene una cobija, no tiene un vaso, no tiene una cama, porque no tengo las fuerzas para hacer eso, porque no tengo con quién compartirlo. Entonces decidí abandonarme y darle mi vida a Dios. Y estos 5 años le he dado mi vida al Señor. Algunos me han dicho, Jaime, ¿qué pasa con el Jaime que yo conocí que no te arregla? No, decidí olvidarme de mí para darle todo al Señor, para no despertar tampoco tentaciones, para no despertar malicias, para no entrar en malicia, sino darle mi vida a Dios. Y en todo este tiempo hemos estado aquí pues creyendo que Dios va a hacer cosas grandes. Y ese es el testimonio que yo quería compartir con ustedes. Por eso quiero profetizar la victoria y quiero profetizar la bendición y quiero profetizar las cosas grandes y quiero declarar que pase lo que pase, nos vamos a levantar, que pase lo que pase, la bendición va a venir, que pase lo que pase, el Señor te va a bendecir porque Dios está contigo y si Él te dio lo que tienes, vas a crecer, te vas a multiplicar, te va a ir bien, la bendición del Señor va a estar contigo siempre. Si Dios te llamó, todo te va a ir bien. Si Dios te llamó, todo te va a ir bien. Hoy te bendigo en el nombre del Padre, hoy te bendigo en el nombre del Hijo y hoy te bendigo en el nombre del Espíritu Santo y te envío a crecer y a multiplicarte. Que el Señor te bendiga esta noche y que la paz de Dios sea contigo y este es mi testimonio. Quería compartirlo con ustedes. Que el Eterno les bendiga, la paz de Dios y tengan buenas noches y yo profetizo en el nombre del Señor que todo va a estar bien, que te va a ir bien, que pase lo que pase, por el fuego que pases, por el dolor que pases, el Dios del cielo te va a bendecir, el Dios del cielo te va a levantar, el Dios del cielo te va a multiplicar, lo mejor de Dios está llegando para ti, te lo profetizo, lo declaro, lo establezco y está hecho en tu vida. Que el Eterno te bendiga, que todos tengan una buena noche y la paz de Dios para todos y muchas gracias. La paz del Señor. Mañana estamos en París, Francia, y no se olviden la gente de Francia, vamos a tener los lunes y los martes en un hotel, yo les voy a mandar la dirección, o creo que ya se escribió la dirección, vamos a tener las escuelas de guerra espiritual, lunes y martes en París, Francia, todo el mes de octubre. Así de que está invitada toda la comunidad internacional y toda la gente de Francia. Que el Eterno les bendiga, un besito para todos, la paz de Dios y Shalom Adonai, bendiciones.